Nehemías 12, 27, 13. Cuando llegó el momento de la dedicación de la muralla de Jerusalén, todos los levitas de todos los lugares fueron invitados a venir a Jerusalén para participar en la dedicación con alegría y agradecimiento, con cánticos, címbalos, arpas y cítaras. Se reunieron los cantores de las plazas que había alrededor de Jerusalén y de los aledaños de Netofá, así como Bet Hagilgal y de los campos de Geba y Azmavet, pues habían construido alojamientos alrededor de Jerusalén para los cantores. Los sacerdotes y los levitas, una vez purificados, purificaron al pueblo, las puertas y la muralla. Hice subir a los jefes de Judá sobre la muralla y formé dos grandes cortejos laudatorios, uno de los cuales marchaba por la derecha encima de la muralla en dirección a la puerta de las basuras. Tras ellos iba Oseas y la mitad de los jefes de Judá, así como Azarías, Esdras, Mesulam, Judá, Benjamín, Semaías y Jeremías y algunos de los hijos de los sacerdotes con trompetas, Zacarías, hijo de Jonatán, hijo de Semaías, hijo de Matanías, hijo de Micaías, hijo de Zacur, hijo de Asaf y sus hermanos, Semaías, Azarel, Milalaí, Gilalaí, Maaí, Natanael, Judá y Hananí, con los instrumentos musicales de David, el hombre de Dios. Esdras el escriba marchaba delante de ellos. Al llegar a la puerta de la fuente, subieron de frente por las cuestas de la ciudad de David, por las cuestas de la muralla que pasa por encima de la casa de David y llega hasta la puerta de las aguas hacia el oriente. El segundo cortejo laudatorio marchaba en dirección contraria. La mitad del pueblo y yo íbamos tras él, por encima de la muralla, pasando por la torre de los hornos hacia la muralla ancha, y seguía caminando por encima de la puerta de Efraín, de la puerta vieja, la puerta de los peces, la torre de Hananel y la torre de los 100 hasta llegar a la puerta de las ovejas, deteniéndose en la puerta de la cárcel. Los dos cortejos laudatorios se detuvieron en el templo de Dios, y la mitad de los funcionarios que venían conmigo y yo también nos detuvimos, así como los sacerdotes Eliakim, Maasías, Millamín, Micaías, Elioenaí, Zacarías y Hananías con las trompetas, y Maasías, Semaías, Eleazar, Uzi, Jehohanán, Malquías, Elam y Ezer. Se escuchaba a los cantores, dirigidos por Yizrahías. Aquel día se ofrecieron grandes sacrificios y se llenaron de júbilo, pues Dios los alegró con un gozo extraordinario. También las mujeres y los niños estaban felices, de modo que el alborozo de Jerusalén se oía desde lejos. También aquel día se establecieron inspectores que custodiaran las estancias del tesoro donde se guardan las ofrendas, las primicias y los diezmos, y para que almacenaran en ellas las cantidades de lo producido en los campos de las diversas ciudades, cantidades que la ley adjudica a los sacerdotes y a los levitas. Pues Judá estaba feliz de poder contar con sacerdotes y levitas que trabajaran al servicio de su Dios y en las tareas de purificación, así como con cantores y porteros, como lo había mandado David a su hijo Salomón. Pues ya en los días de David y Asaf, desde antiguo, había jefes de los cantores y canciones de alabanza y agradecimiento a Dios. En los días de Zorobabel y de Nehemías, todo Israel entregaba a diario las cantidades correspondientes a los cantores y a los porteros, así como lo consagrado a los levitas, y los levitas por su parte entregaban lo consagrado a los hijos de Aarón. Nehemías 13. Aquel día se leyó el libro de Moisés mientras el pueblo escuchaba. En él se encontró escrito que los amonitas y cananeos nunca formarían parte de la asamblea de Dios por no haber proporcionado a los israelitas pan y agua, y por haber contratado a Balaam para maldecirlos, aunque Dios trocó su maldición en bendición. Cuando escucharon la ley, separaron de Israel a todos los que tenían sangre extranjera. Antes de que sucediera esto, el sacerdote Eliasib, encargado de las dependencias del templo de Dios y pariente de Tobías, se había preparado una gran dependencia en el lugar donde antes se depositaban las ofrendas, incienso, objetos y los diezmos del trigo, el mosto y el aceite que correspondían a los levitas, cantores y porteros, así como las contribuciones para los sacerdotes. Mientras tanto, yo no estaba en Jerusalén, pues el año 32 de Artajerjes, rey de Babilonia, regresé a la corte real. Al cabo de un tiempo rogué al rey que me permitiera volver a Jerusalén y me di cuenta de lo que había hecho Eliasib en favor de Tobías al tomar esa estancia en el atrio del templo de Dios. Me pareció muy mal,
Así que arrojé todos los objetos de la casa de Tobías fuera de su dependencia. Di orden de que purificaran las dependencias e hice que se guardaran allí de nuevo los objetos del templo de Dios, las ofrendas y el incienso. También supe que no se habían entregado a los levitas las cantidades que les correspondían, por lo que estos y los cantores que se dedicaban al culto se habían tenido que marchar cada uno a su campo. Así pues reprendí a los funcionarios diciendo: ¿por qué se ha abandonado el templo de Dios? Luego los reuní y los restablecí en su puesto. Y todo Judá trajo los diezmos del trigo, el mosto, el aceite a los almacenes. Puse como administradores a cargo de los almacenes al sacerdote Selemías, al escriba Sadoc y a Pedaías, por parte de los levitas, y junto a ellos a Hanán, hijo de Zacur, hijo de Matanías, pues eran considerados hombres fieles. Se les encargó hacer el reparto entre sus hermanos. Acuérdate de mí, Dios mío, por todo esto. No hagas desaparecer las obras piadosas que hice en el templo de mi Dios y en su servicio. En aquellos días vi que en Judá había quienes pisaban los lagares en sábado, transportaban haces y los cargaban sobre sus asnos, e incluso traían a Jerusalén vino, uvas e higos y todo tipo de cargas en día sábado, y los reprendí cuando vendían sus provisiones. Algunas gentes de Tiro que residían allí traían pescado y toda clase de mercancías y las vendían en Jerusalén a los israelitas incluso en sábado. Tuve una disputa con los funcionarios de Judá y les dije: ¿qué pecado estáis cometiendo al profanar el día del sábado? ¿Acaso no mandó nuestro Dios un gran castigo sobre nosotros y sobre esta ciudad cuando nuestros padres hicieron lo mismo? Y vosotros seguís aumentando la ira contra Israel profanando el sábado. Así pues, cuando oscureció en las puertas de Jerusalén al llegar el sábado, di orden de que cerraran los portones y de que no los abrieran hasta que hubiera pasado el sábado, y puse a mis servidores firmes sobre las puertas para que no entrase carga alguna en día de sábado. Todos los mercaderes y vendedores de toda clase de mercancías hicieron noche fuera de Jerusalén una y otra vez, y los reprendí diciéndoles: ¿por qué pasáis la noche frente a la muralla? Si volvéis a hacerlo, os arrestaré. Desde entonces no volvieron en sábado. Ordené a los levitas que se purificaran y viniesen a guardar las puertas para santificar el día del sábado. Acuérdate de mí, Dios mío, y ten piedad de mí como corresponde a tu excelsa misericordia. También en aquellos días vi que algunos judíos se habían casado con mujeres de Asdod, Amón y Moab, y la mitad de sus hijos hablaban el idioma de Asdod y no sabían hablar el de Judá, cuando un pueblo es del idioma que habla. Yo discutí con ellos, los maldije, mandé que los golpearan y les arrancaran los cabellos a algunos de ellos, y los conjuré por Dios a que no entregaran sus hijas a los hijos de ellos, y a que no tomaran esposas de las hijas de ellos ni para sí mismos ni para sus hijos, diciendo: ¿no pecó por esto mismo Salomón, el rey de Israel? Aunque entre la multitud de los pueblos no había rey como él, y además era amado por su Dios, y Dios lo puso como rey sobre todo Israel, a pesar de todo, también a él le hicieron pecar las mujeres extranjeras. ¿Es que tendremos que oír que también vosotros habéis hecho un pecado tan grande como ese de prevaricar contra nuestro Dios al tomar mujeres extranjeras? Uno de los hijos de Joiada, hijo del sumo sacerdote Eliasib, era yerno de Sanbalat el joronita, y lo aparté de mi lado. Tenles en cuenta, Dios mío, la profanación del sacerdocio y de la alianza de los sacerdotes y de los levitas. Por mi parte los purifiqué de todos los extranjeros y establecí los reglamentos de cada una de las tareas de los sacerdotes y de los levitas. También regulé los momentos oportunos para las ofrendas de leña y las primicias. Acuérdate de mí, Dios mío, para bien. Proverbios 20, 1-15. Insolente es el vino, perturbador el licor. Quien con él se embriaga no será sabio. Como rugido de león es el furor del rey. Quien lo provoca atenta contra sí mismo. Es honra para un hombre dejarse de litigios, pero cualquier estúpido se enzarza en ellos. El holgazán no ara en otoño, mendigará en tiempo de recolección, pero nada. Los proyectos del corazón humano son aguas profundas, y el hombre prudente los saca fuera. Muchos hombres se consideran buenos, pero un hombre fiel, ¿quién lo hallará? El que camina con integridad es justo, bienaventurados los hijos que le sucedan. Un rey sentado en el tribunal avienta con su mirada cualquier mal. ¿Quién podrá decir: guardé puro mi corazón, limpio estoy de pecado? Pesas diversas, medidas diversas, ambas son abominación para el Señor.
También por sus actos da el joven a conocer si puro y recto será su hacer. El oído que oye y el ojo que ve, a ambos los hizo el Señor. No ames el sueño, no sea que te vuelvas pobre. Ten bien abiertos los ojos y te saciarás de pan. Malo, malo, dice el comprador, pero al irse entonces se felicita. Hay oro y muchas perlas, pero el objeto más precioso son los labios doctos. Hechos 27, 13, 44. Comenzó a soplar el viento del sur y pensaron que podían realizar su propósito, de modo que levaron anclas y fueron costeando de cerca la isla de Creta. Pero no mucho tiempo después se desató contra ella un viento huracanado llamado Euraquilón. Arrastrada la nave, incapaz de resistir el viento, quedó al capricho de las olas y comenzamos a ir a la deriva. Navegamos a sotavento de una pequeña isla que se llamaba Cauda y a duras penas conseguimos hacernos con el esquife. Después de izarlo, usaron los cables de refuerzo para ceñir el casco de la nave por debajo, y por miedo a chocar contra la sirte, plegaron las velas y se dejaron ir a la deriva. Como el temporal nos sacudía violentamente, al día siguiente aligeraron la nave, y al tercer día, con sus propias manos, arrojaron los aparejos al mar. Durante varios días no aparecieron el sol ni las estrellas, y dado que nos venía encima una tempestad no pequeña, habíamos perdido ya toda esperanza de salvarnos. Llevábamos largo tiempo sin comer y entonces Pablo se alzó en medio de ellos y dijo: «Mejor hubiera sido, amigos, escucharme y no habernos hecho a la mar desde Creta, porque habríamos evitado estos peligros y estos daños. Pero ahora os invito a tener buen ánimo, porque ninguno de vosotros morirá, solo se perderá la nave. Esta noche se me ha aparecido un ángel de Dios a quien pertenezco y a quien sirvo, y me ha dicho: no temas, Pablo, tienes que comparecer ante el César y Dios te ha concedido la vida de todos los que navegan contigo. Por lo tanto, amigos, tened ánimo. Confío en Dios que ocurrirá tal como se me ha dicho. Vamos a dar con alguna isla». La 14ª noche que íbamos a la deriva por el Adriático, los marineros a eso de la medianoche empezaron a presentir que se acercaban a tierra firme. Echaron la sonda y descubrieron que había 20 brazas, y después de avanzar un poco, sondearon de nuevo y descubrieron 15 brazas. Temerosos de que chocásemos contra algunos escollos, echaron 4 anclas desde popa y esperaron a que amaneciera. Como los marineros querían abandonar la nave y habían arriado ya el esquife al mar con el pretexto de echar las anclas de proa, Pablo les dijo al centurión a los soldados: «Si estos no permanecen en la nave, vosotros no podréis salvaros». Entonces los soldados cortaron las amarras del esquife y lo dejaron caer. Mientras amanecía, Pablo invitó a todos a tomar alimento. «Lleváis hoy 14 días llenos de tensión y en ayunas sin haber comido nada. Por eso os animo a que toméis alimento, pues es necesario para que os salvéis, porque ninguno de vosotros perderá ni un solo cabello de la cabeza». Dicho esto, tomó pan, dio gracias a Dios delante de todos, lo partió y empezó a comer. Todos los demás se animaron y tomaron también alimento. Estábamos en la nave un total de 276 personas. Después de haber comido hasta quedar satisfechos, aligeraron la nave arrojando el trigo al mar. Cuando se hizo de día no reconocían la tierra, solo divisaban una ensenada con su playa, hacia la que pensaban empujar la nave si fuera posible. Soltaron las anclas para dejarlas caer al mar y aflojaron simultáneamente las amarras de los timones. Izaron después la vela de proa y, empujados por la brisa, se dirigieron hacia la playa, pero al tropezar contra un banco de arena, bañado a ambos lados por el mar, encalló la nave, de modo que la proa clavada quedó inmóvil mientras que la popa se deshacía por la violencia de las olas. Los soldados decidieron entonces matar a los presos por si alguno escapaba a nado, pero el centurión, que deseaba salvar a Pablo, les prohibió tal resolución y mandó que los que sabían nadar fueran los primeros en echarse al agua para ganar la orilla, y que los demás lo hicieran unos sobre tablas y otros con restos de la nave. De este modo, todos llegaron a salvo a tierra.